生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en Kuroinu capítulo 236 al 240. Jajaja, me encanta esta sensación, esta vista al igual que diversión. Alexander también encontró un calor debilitante e inevitable en su situación actual, y de hecho, él mismo lo podía sentir. Él podía decir con total seguridad que su alma estaba casi completamente satisfecha ahora mismo. Después de capturar en imágenes los rostros dormidos de sus mujeres, volvió a mirar hacia el techo, mientras pensaba varias cosas aleatorias. La tarde pasada de ayer había terminado de manera agradable así como divertida, después de un emotivo encuentro entre la familia de Alexander, y así, había llegado la noche. Lulu y Sui, junto a una Kunou que estaba muy cansada de tanto retozar en el día de aquí para allá, y de allá para acá, fueron llevadas por Alexander hacia el dormitorio de Lulu. Aunque Sui nunca había estado en su habitación, si bien tenía su nombre en la puerta y todo normal, siempre se quedó a dormir con Lulu, y ahora Kunou sería igual, posiblemente, cada vez que estuviera en la mansión Notting. Lulu tenía más de 80 años en su pequeño cuerpo, pero su edad mental era por mucho menor que esto. Y por eso ella no hallaba extraño que Alexander la tratara como una niña junto a Sui, que también tenía más parte de adolescente que niña, como Kunou, que era la verdadera infante de las tres. Después de unas bromas, unos besos, y algunas palabras tan dulces que le daban dolor de rodilla a Alexander y lo ponían débil, él cerró la puerta con un suspiro complicado, para poner una barrera de silencio en la habitación. Me siento como un papá, y ni siquiera lo soy oficialmente. Luego Alexander empezó a caminar de vuelta a su habitación, pero entonces aceleró un poco su paso y dio grandes zancadas. ¿A qué se debía algo así? Bueno, eso era porque más adelante, ocurriría algo que si Alexander adivinaba bien, entonces no sería definitivamente nada que los niños menores de 18 años podrían presenciar. Es decir, en este mundo, o, no en Asora, sino en cualquier otro mundo, hay muchas criaturas masculinas, y esto está bien. Es un dato normal, nada relevante. Pero no importa lo inteligente, lo poderoso, o lo temible que fueran esas criaturas masculinas, siempre había una cosa, un instinto, que tenían sobre las hembras mientras buscan un contacto íntimo y la continuidad de la especie en una ruidosa actividad carnal. Claro, esto solo sucede en las criaturas masculinas puramente masculinas, ya que, por ejemplo, últimamente el mundo está tan extraño, que en el mismo Facebook, existen más de 50 diferentes géneros sexuales que uno puede elegir a la hora de registrarse. Raro como la mierda. Ejem. Entonces, tal actividad se hacía mucho más placentera cuando se hacía entre una hembra y una criatura masculina que se amaban correspondientemente, y en el caso de Alexander, bueno, Alexander dio grandes zancadas en su caminar, y por cada paso que daba, su cerebro o coeficiente intelectual disminuía un poco mientras los instintos de apareamiento se hacían cargo. Eso fue, hasta que Alexander tomó un gran respiro y abrió la manija de la puerta de su habitación, como si se tratase de un guerrero que va hacia una guerra, y miró hacia adentro. Y así, con un brillo rosado exótico y excitante reflejándose en sus pupilas, Alexander entró a esa habitación sin ninguna duda o pensamientos alternos. Luego de eso, en los alrededores de la mansión Notting de Asora, era posible sentir unas voces tan hermosas, pero lascivas y hechizantes, que se alzaban en oleadas y oleadas de lujuria incontrolable e irreprimible con prepotencia mundana sin fin. Mierda. La melodiosa voz de Olga sonó en la habitación, mientras estaba dormida, notando que inconscientemente cierto apéndice de Alexander anexado a su cuerpo que parecía haber crecido un poco demasiado en tamaño. Alexander se dio cuenta de esto, pero no podía hacer nada, porque el solo hecho de pensar en la orgía soñadora que ocurrió la noche pasada, lo excitaba bastante, a su hermano pequeño también, provocaba movimientos en el interior cálido de Olga, lo que a su vez hacía que ésta gimiera sutilmente. Alexander entonces movió un poco más, ignorando los suaves gemidos de Olga, e ignorando esa sensación tan extraña y agradable en la punta de su gran pene, para acomodarse mejor. Pero, Anata. Olga levantó su cabeza del pecho de Alexander, y luego, debido al paisaje, Alexander se quedó mudo mirándola.
Olga tenía el cabello negro brillante corriendo por todo su pecho, de Alexander, que tapaba su ojo izquierdo dándole una característica extra de erotismo y sensualidad, su cara fina y noble y su mirada media dormida, así como el hilo de baba que tenía en sus labios, aportando un toque infantil a tan madura y exótica vista. Kawaii. Alexander se aseguró bien de tomar esa imagen en su cámara mental, y luego de alguna forma la copiaría en su PC para ponerla de fondo de pantalla, de hecho, incluso de fondo de pantalla del teléfono. Espera. Si él usaba esta imagen como fondo de pantalla, entonces alguien más o incluso alguna criatura masculina que no sea él podrían verla. Y si eso pasara, él se pondría celoso. Estos aspectos de mis mujeres solo los puedo ver yo. La determinación de Alexander era firme, pero extraña. Moviendo la cabeza para dejar de pensar en esto, Alexander sonrió en respuesta. Hola, tú. Hola, tú Olga, todavía algo adormilada, sonrió suavemente y estiró su cuello hacia la cara de Alexander, provocando que él mismo se uniera a ella en una nueva batalla de lenguas que duraría un rato. Un tiempo después. Poniéndose las manos en sus labios y sorbiendo la saliva deliciosa de su amo, Olga sonrió, y Tadakimasu de Alexander también sonrió, y miró hacia el techo, mientras Olga solo se quedaba mirándolo tranquilamente. Luego, Alexander habló en su mente. Él ciertamente sabía por los movimientos de las paredes vaginales de Olga que ella tenía hambre, de más acción sexual, y por ello trató de revisar rápidamente su estado como estaba adaptado a hacer, y después de una leve mirada, pensaba satisfacer nuevamente a su elfa oscura hambrienta de sí mismo. La interfaz azul claro se extendió por sus retinas. Y rápidamente, sus cejas se alzaron al notar cierto detalle. ¿Pero qué? Nombre. Alexander Smith. Raza. Humano, Overlord. Trabajo. Mago. Vitalidad. 99, 99, 99. Fuerza. 340. Energía. 12.656, 126, 56, calidad @ Lista de habilidades. Creación, X. Memoria fotográfica, X. Asora, X. Sistema, 2, 0. Más, X. Magia RBA, X. Aquí, X. Cuerpo único, X. Alma única, X. Procesamiento de la energía multiversal, X. Rine Sharingan, X. Kaioken, X. Manifestación de la mente / energía, X. Área del humano, X. Aura normal, 95% de maestría. Ley del Overlord, X. Manos del renacimiento, X. Rayo, X. Habilidades S, X. 1. Conexión. 2. Cuerpo Dios Yang. 3. Impulso sexual conectado a la energía. Corazón único, X. Comprensión de idioma, X. Con una mirada sorprendida, Alexander miró su estado, que estaba casi completamente igual, pero que tenía unos datos muy raros en la parte de su energía. Y esto era normal, o sea, el que estuviera sorprendido, ya que posiblemente, lo más raro que había pasado con el sistema hasta este momento, era tal cosa. No sé cuándo fue que me pasó esto, es algo prácticamente similar a un avance de cultivación silencioso, pero, ¿por qué se representa así en el estado? Los errores mostrados en la parte de la calidad de su propia energía, le dieron una sorpresa a Alexander, porque él mismo sabía que eso no debería haber ocurrido, ya que todo estaba registrado en el sistema, así como los niveles de calificación ya sea de fuerza, energía o habilidades, y luego de tratar de buscar una respuesta para ello, Alexander suspiró indefensamente. Otra cosa rara volvió a pasar, me estoy alejando cada vez más de ser un humano, aunque tenía sentimientos complicados, Alexander todavía sabía muy bien que sabría la respuesta si inspeccionaba directamente el origen de su energía en su Dantian como siempre solía suceder. Y cerró los ojos por un momento para concentrarse, entonces, el mundo interior de su cuerpo apareció en su vista de una forma extraña, pero familiar, y finalmente pudo ver los cambios, que habían sucedido relativos a el pequeño chibi Alexander. Sí, la figura ahora no solo era la réplica exacta de Alexander sentado en un trono, con los ojos cerrados y las piernas cruzadas, pero minúsculamente, sino que aparte de eso, ahora tenía una corona.
translúcida sobre la cabeza. Alexander ni siquiera sabía a qué se debían tales cambios, o en qué sistema de fuerza estaba valorado y se producían estas imágenes, pero él no pensaba demasiado algo así, ya que él cree firmemente que no vale de nada preocuparse por algo lejano y desconocido. Oh, también estabas tú aquí, ¿eh? Suspiro, casi lo olvido. Sobre las piernas del chibi Alexander, acostado allí tranquilamente, estaba el pequeño zorrito blanco que Alexander había rescatado anteriormente, y en este momento, mirando tal animal, Alexander no pudo evitar soltar otro suspiro. ¿Qué tipo de criatura eres, pequeño amigo? Una vez que vio que el zorrito no reaccionaba de ninguna forma, ni siquiera a los leves estímulos directos de energía que él producía en el pequeño animalito, Alexander solo sacudió la cabeza, y salió de su vista interior, mientras todo aquí quedaba tranquilo y sereno, casi como si el lugar fuera completamente atemporal. ¿Pasa algo, Anata tilde? No, no es nada. Ya veo. Alexander miró a Olga, y luego le sonrió extrañamente, sintiendo como su pene se enderezaba cada vez más en su cálido interior. Olga, ¿qué tal? Tilde. Olga trató de hacer la vista gorda con una pequeña sonrisa. ¿Ah, sí? Alexander vio que Olga tenía la intención de bromear con él, y entonces suavemente, liberó su brazo de entre los muslos regordetes de Chloe. Olga no notó nada, y ella miró inocentemente a Alexander. ¿Qué tal que, Anata tilde? ¿Qué sucede? ¿Qué tal? Tilde GGNMMH. La mano de Alexander agarró fuertemente la nalga suave y grande de Olga, y la punta de sus dedos acariciaron el interior de sus profundas nalgas, justo encima de su vagina, que estaba conectada con el pene ahora completamente erecto de Alexander. Entonces él se acercó al oído élfico de Olga y murmuró calientemente, ¿qué tal, si volvemos a follar salvajemente hasta que no te puedas mover? Acto seguido, dio una mordida traviesa a su oído y uno de los puntos débiles de Olga. En ese momento, a Olga le entró un escalofrío que recorrió cada parte de su cuerpo e hizo que sus dedos de los pies estrujaran bastante la sábana, deformándola con un sentimiento muy sexual, y muy caliente. Y ella pensó, mientras respiraba pesadamente, mi esposo me va a violar hasta el desmayo de nuevo, ¿Kia? Después de un tiempo, Kuno había terminado de desayunar, y ahora estaba sentada en la sala principal mientras veía animados en la pantalla grande del televisor junto con su Lulu. Ella ya estaba toda lista, y sus nuevas hermanas también estaban listas para ir a su casa en Kioto. Ella se levantó por la mañana, y lo primero que hizo fue despertar a todo el mundo en su habitación, y con Sui en su cabeza, y Lulu todavía dormida y babeando, ella fue a despertar a su papá y a sus mamás. Si bien tenía dudas de por qué sintió bastante ruido en la habitación en ese momento, e incluso creyó haber sentido un leve sonido sorprendente de entrenamiento y pasados unos minutos, su mamá abrió la puerta y ella saludó a todo el mundo allí con felicidad, para tirarse encima de su papá y abrazarlo cariñosamente, lo que después se hizo un abrazo grupal, y Alexander terminó aplastado por muchos cuerpos femeninos al mismo tiempo, algo que se sintió bastante adictivo. Kuno siguió mirando la pantalla, hasta que Alexander y sus esposas terminaron de vestirse apropiadamente para la ocasión, aunque Chaya y Eleonora seguían con los mismos trajes de maids que siempre usaban, que en opinión de Alexander, eran un deleite para la vista. Bien, ya estamos listos, ahora iremos a la residencia de Yasaka. No lo puedo esperar. También estoy emocionada, Olga-sama, es la primera vez que iremos a un lugar como los que vemos en la televisión. Ya tengo deseos de ver dónde nació Kuno-chan. Kioto, allá va Prim. Me pregunto si habrán personas fuertes allí. Tal y como se esperaba de Claudia-sama, la guerrera más fuerte de nuestro mundo, siempre buscando la emoción de la batalla. Cielos, Kagu-chan, detente, me vas a avergonzar. Kuno miró a toda su familia y sonrió, sí, yo también tengo deseos de regresar. Alexander dio un paso adelante y cargó a Kuno en sus brazos, luego sacudió su nariz contra la pequeña nariz de su ahijada. Bueno, entonces ¿qué esperamos? ¡Qué silencio! La señora Zorro, Yozora, una de las personas más antiguas en el clan Kyuubi, por así decirlo, tomó el té caliente de su taza mientras miraba por la puerta principal hacia el jardín que se vislumbraba. El lugar estaba casi completamente callado, con solo el sonido de ruidos a lo lejos, producidos por yokais que se esforzaban en sus diversos deberes y demás. Pensándolo bien, antes de Kuno-chan todo era así,
La mirada de la señora Zorro se dirigió al sol de la mañana que se asomaba en el nuevo día de hoy. Y después de que la pequeña princesa nació, todo se volvió ruidoso, y luego vino Alex-sama, suspiró. La señora Zorro suspiró un poco y luego sonrió suavemente. No podía evitar comparar los últimos días con todos estos años que habían pasado en silencio, dejando vestigios del paso de la edad, para seres casi inmortales como los yokais. Levantando una ceja, y deteniendo el movimiento para tomar otro sorbo de té, la señora Zorro pensó, ¿es verdad que Yasaka-sama había ido a visitar a Amaterasu-sama en la ausencia de Alex-sama? Me pregunto qué habrá pasado en ese momento, y de qué hablaron, ya que con la reunión que se acerca, todo volverá a ser complicado de nuevo, recordando cierto detalle molesto de tal suceso que se celebra cada año sin falta, la señora Zorro hizo una mueca y su cara luego adoptó una mirada de preocupación. Susanoo. Entre todos los dioses principales de todo el sintoísmo, habían muchos que despreciaban de una forma u otra a los yokais asiáticos, y esto siempre fue normal, un racismo entendible, pero hiriente, desde la posición de seres tan divinos como los dioses de las leyendas de antaño, y la posición de los despreciados yokais. Y de alguna forma, tratar con esto se había convertido en algo normal. Además de que los yokais en realidad no tenían ningún compañero de su raza lo suficientemente fuerte, para hablar claro, que representara su capacidad, talento o potencial latente en sus cuerpos y líneas de sangre. A diferencia de los demonios, que tienen a los Maous, así como los Maous originales, o a los ángeles que tienen a los líderes del cielo y en el pasado, al primer dios principal, el Santo Señor que se menciona en la Biblia, los yokais no tenían una figura poderosa que perteneciera a su raza, o algún poder específico que su linaje podría otorgar. Ya que seres como San Wukong, el Rey Mono, sin embargo, más que yokai en sí, son dioses principales del sintoísmo asiático que no están afiliados a un lado o a una facción normal en específico. Puesto que las facciones y los grupos de los dioses son bastante diferentes. Aunque había alguno que otro dios que de vez en cuando rompía esta regla no escrita entre los poderes políticos sobrenaturales. Y lo que preocupaba un poco a la señora Zorro, era el dios principal del sintoísmo que más solía tener problemas con los yokais. Susanoo. Uno que uno pensaría sería un dios heroico y poderoso, así como benevolente, y que resultaba ser en realidad, bastante conflictivo hacia todo en general. Ya que incluso sin tener demasiado interés en lo material, la mentalidad de un dios, y de un hombre, todavía descansaban sobre ese individuo que fue el protagonista de leyendas y leyendas aquí en Japón. Y lo más chocante de todo, era que cada vez que Yasaka y la señora Zorro misma iban hacia la reunión de dioses japoneses, siempre solía ser ese dios, el que más las molestaba, incluso a Yasaka en específico, llegando al punto de que extendió varias veces en decenas de años, invitaciones de matrimonio para ella sin formalidades o demasiados detalles. Casi como si Yasaka solo fuera otro objeto más que tendría en sus manos solo por el bien de la vanidad y complacencia. Es casi un milagro incluso, que Amaterasu-sama había estado allí cada vez, ya que de otra forma, no sabría qué podría pasar. Sacudiendo la cabeza, la señora Zorro ahora pensó en Alexander. Pensó en la actitud del mismo, y aunque actualmente no tenía dudas de que el hombre humano, y el prometido de la líder de su facción, era el ser humano más fuerte que podría encontrar en este mundo, incluso tendiendo el nivel de un dios en poder, todavía dudaba en su corazón de que podría detener la ira de un dios antiguo como Susanoo, si el último se enteraba de que Yasaka había contraído matrimonio y compromiso con Alexander. Algo inevitable puesto que, ya la noticia era pública. Por eso la señora Zorro suspiró fuerte en el momento que supo que la técnica de Alexander llamada como el dios de los mares, no tenía nada que ver con él mismo aparte del nombre y tal vez, del arquetipo de la gran figura que representa ese poder. Tonta Yozora, es muy tarde para pensar así, ¿cierto? La señora Zorro se dio cuenta dolorosamente ahora, de que en el pasar de los años, siempre estuvo interesada en que su princesa Yasaka tuviera un interés romántico y sintiera amor para ser una mujer completa, pero al parecer, como nunca sucedía, no llegaba tan lejos como para tener una idea exacta de los contratiempos cuando se cumpliera esta situación. Y recientemente la señora Zorro se fue preocupando más cada vez que pensaba en el tema, por lo que sus suspiros últimamente habían ido en aumento.
No puedo seguir así, necesito pensar más positivo, ya que hay varias formas de evitar una mala experiencia en el futuro gracias a Alex Sama. La señora Zorro pensó de esta manera, porque era gracias a Alexander, que los yokai serían los promotores principales de una posible paz mundial entre las facciones sobrenaturales en todo el mundo, y tendrían voto y lugar en asientos para ese momento, además. Jajaja, Alex Sama mismo puede que no se haya dado cuenta, pero sus acciones hasta ahora han ayudado a los yokais más que cualquier otra cosa en todos estos años. Ah, qué bienaventurado será nuestro futuro con una figura así siendo la persona que apoya a nuestra líder principal como su esposo. Ah, Alex Sama, ¿de verdad has cambiado todo, eh? Jujujuju. De repente, mientras la señora Zorro sonreía con un encanto maduro y travieso, sin ser consciente de ello al pensar en el hombre que hace poco volcó su vida al revés, en cierta forma, la puerta interior de la sala fue abierta, y una figura pequeña se coló velozmente por allí. Oba-chan. Ah, Kunou-chan. Ya llegué, Oba-chan. Oh, jeje, bienvenida. Entonces, ya nos hemos presentado correctamente todos, pero, aún así, todavía las saludo en bienvenida, mucho gusto de conocerlas, y en nombre de fiel servidora, y de todos los yokais aquí presentes, por favor, cuídenos a partir de ahora. Ah, mucho gusto, por favor cuídeme a mí también fufufu jajaja. Alexander se rió en su mente, viendo como su primera amante y antigua reina de los elfos oscuros, estaba un poco sorprendida por la formalidad de la señora Zorro, así como respondía un poco nerviosa. Era una vista rara de ver. Incluso Celestine a un lado, se reía por lo bajo de su One-chan en este estado. Ya había pasado un tiempo, y actualmente eran cerca de las 8:35 am. Alexander y su familia habían llegado a este mundo hace aproximadamente una hora, y desde ese momento en específico hasta el actual, todo había concurrido en presentaciones, y mostrando el lugar y los alrededores a las nuevas inquilinas del hogar epicentral Youkai en Japón. Primero fue a las personas del clan Tengu que había venido hacia aquí para recibir tanto a la familia de Alexander, como se avisó hace tiempo, así como a los demonios que más tarde también llegarían al complejo del clan Kyuubi. Luego fue a los trabajadores y ciudadanos de la pequeña ciudad, o ciudadela, que estaba detrás de la gran y extensa mansión Kyuubi. Y finalmente, a las principales personas que vivían en la misma mansión, que eran casi todos los ancianos del clan antiguo, aunque claro, ancianos no en apariencia, sino en experiencia de vida. Y para ahora, Alexander, todas sus esposas, Lulu, Sui, la señora Zorro, el viejo Tengu, y Kunou, estaban relajados en la sala de la mansión donde se habitaba a desayunar. La verdad, no estaban todos relajados, sino que eran casi todos. Pues, y milagrosamente, Yasaka y Olga estaban bastante nerviosas allí, y era solo visible por su recta postura en Seiza. Un detalle que le pareció divertido, raro, y ajeno a Alexander. Ya que Olga, no había que explicar que ella tenía el espíritu milenario de una gata traviesa en ella, en especial con su familia o con sus allegados, y por la parte de Yasaka, quitando la variable X que suponía ser Alexander, era muy raro verla nerviosa por algún otro motivo. Por esto Alexander solo pudo reírse alegremente de algo así. Jujuju, mamá está actuando raro. Sí, ¿verdad? Alexander respondió con una risa mientras acariciaba la cabeza de su hija Enlei, la cual estaba en su regazo. Sui estaba sobre la cabeza de la Alexander, hecha una bola rosada, y aguantando el cabello de su creador, prácticamente, dando pequeños y lindos saltitos allí arriba que hacían sacar estrellas en los ojos de algunas chicas que miraban la imagen. Prim. Ah, Alex Sama se ve tan lindo ahora. Ah, quiero tomar una foto y ponerla de fondo de pantalla. Maya. Kawaii. Prim tomó el teléfono celular guardado en su anillo de almacenamiento, y junto a una Maya algo sonrojada que también tenía su teléfono listo, sigilosamente tomó la foto mientras reía extrañamente. Sloe vio esto y sudó un poco, aunque luego les pediría una copia para muchas cosas, ya que se podían hacer muchas cosas con una foto así, ¿no? Qué extraño. Kaguya. Entonces, Alicia-sama, ¿está bien dedicarnos a aquello en este mundo? Alicia escuchó la pregunta de Kaguya, y asintió levemente, porque entendió a qué se refería su compañera de entrenamiento.
Ellas dos de vez en cuando, ya sea en Asora o en el mundo derivado de Kuroinu, trabajaban de administradoras en diferentes tipos de cosas que iban desde negocios normales, a asuntos de la familia normal como las cosas que se compran o que se requieren en el caso de la habilidad de creación de Alexander, así como a la administración del Palacio Real de Celestine en el mundo derivado de Kuroinu. Claro, más que un trabajo, se trataba de un pasatiempo para ambas. Porque la mayor parte del tiempo, hacían otras cosas, o pensaban que estaban haciendo otras cosas con Alexander. Eleonora y Chaya estaban actualmente sentadas ambas del lado de Alexander, como unas maids ejemplares y a la espera de la orden de su amo. Ya habían hecho y repartido el té, la soda, y otras bebidas entre todos los presentes. Todavía no se habían adaptado completamente a la situación actual, pero tampoco era algo de lo que preocuparse demasiado. Aquí. Nunca había pensado que los Tengusan y los personajes de las historias que aprendí en la escuela eran seres que existían en la realidad. Es algo maravilloso. Me pregunto si también existen las sirenas en este mundo. Lulu. Las sirenas son las chicas mitad peces. Aquí. Oh, lo recordaste con éxito, Lulu-chan, bien hecho. Lulu. Jeje tilde. Lulu sonrió cuando Aki le acarició la cabeza con una sonrisa maternal, y desde una vista ajena, parecían ser madre e hija. Claro que sí se tomaba en cuenta la apariencia, porque en realidad, la misma Lulu era lo suficientemente mayor para hacer 5 Akis con su edad actual, lo que se debía a la diferencia de raza. Y en otro lado, sin contar las demás, que estaban hablando entre sí, Claudia, que vestía un yukata deslumbrante con su magnífico cuerpo de milf sensual, tenía en este momento una expresión algo perdida y sostenía sus manos debajo de su cabeza. A decir verdad, desde la mañana ella estaba en este estado. Pero Alexander no había podido notarlo, y hubo un momento en la mañana que a Olga le habían brillado sus ojos mientras miraba hacia Claudia con detenimiento. Pero bueno, el gran héroe Alexander, en ese momento que Olga y Claudia fueron a comprobar algo en algún lado, desafortunadamente había estado ocupado mientras despertaba cómicamente a una prim que quería seguir durmiendo sin cuidado. ¿Qué cómo se levantó esta última y salió de la habitación muy contenta? Bueno, hubo cierto soborno que tuvo lugar allí. Un soborno, peligroso. Deliciosamente peligroso, diría Alexander. Pasaron unos minutos más, y las conversaciones principales terminaron. Ya Graifia le había avisado a Yasaka que su grupo llegaría hacia allí sobre las 10:30 am, por lo que lo siguiente ahora, fue instalarse en la mansión Kyumi. No era un concepto nuevo, pues Alexander ya lo dejó claro anteriormente en la noche, antes de que empezaran las fuertes actividades de biología entre individuos, y ya todas estaban claras de la idea de Alexander. En este mundo, Kioto, no, el hogar de Yasaka, sería el hogar de Alexander y de toda la familia como su estancia permanente. Todavía estaba la mansión Notting y todo el resto de Asora que había para vivir y para descubrir, pero al menos en este mundo, esta sería su casa. Alexander todavía estaba increíblemente apenado con el hecho férreo de que literalmente, se aprovecharía un poco de las cosas materiales de Yasaka, así como recursos y contactos que había reunido. Pero una vez que él habló de tal asunto con Yasaka, a la misma le brillaron los ojos con una risa de autosuficiencia. Tilde así que seré la sugar mommy de querido, ¿eh? Qué sentimiento tan peligroso. En ese momento, Alexander sudó un poco. Es más, sintió que el asunto sería extraordinariamente más peligroso y complicado si él hubiese sido un shota, con lo dicho por Yasaka. Pero a Yasaka le volvieron a brillar los ojos todavía más potente cuando lo pensó un poco más. Querido, es como un shota para mí, ya que tu edad es demasiado joven comparado con las personas de nuestra raza Youkai, apenas sería un bebé recién nacido. Viendo a Yasaka respirar fuertemente con la cara roja, al parecer, sintiendo ella un sentimiento parecido al de estar en una relación prohibida, Alexander, sin ninguna sorpresa, sudó bastante en ese momento. Aunque descubrir nuevos lados de sus esposas, y las mujeres con las que pasará toda su vida, le traía a Alexander un sentimiento refrescante por lo maravilloso de los mismos. Aunque tales nuevos lados fueran algo desviados a veces, y Alexander no podía hacer nada, y ni siquiera quejarse, ya que de hecho, él también tenía bastantes de estos lados desviados, en su propio carácter.
Para las personas y los yokais de alrededor de la mansión, la noticia de que Alexander trajo a sus mujeres, en plural, a vivir allí junto a Yasaka, como una familia, fue algo extraño. En primer lugar, estaba el hecho de que ya todos estaban avisados de tal cosa, por lo que la sorpresa en sí misma no representó un problema para nada. No. Si hubo algo que definitivamente explotó allí, especialmente en los hombres yokais, fue el punto de la hermosura de estas nuevas mujeres de diferentes razas extranjeras. Por ejemplo, la mayoría de los que vieron a Celestine, inmediatamente pensaron que ella misma era todavía mucho más sobresaliente en este lado que Yasaka, incluso en el área de los pechos, y esto era decir demasiado. Y prácticamente, así fue con todas y cada una de ellas. Incluso, ya sea para Sui, y para Lulu, no se tardó en crearse una base de fans, por así decirlo, entre los yokais de allí. Y si hubiera que mencionar a qué se debía algo así, entonces sería definitivamente a la habilidad cuerpo diosa Yin. La que hacía que el físico inherente de cada una de las chicas se acercase a la perfección cada vez más. Basta con mirar a Olga, la primera persona en ser otorgada con la habilidad, para saber qué tan profundo es su efecto. En el principio, en todos los años que Olga había gobernado las tierras de Eos, siempre fue aclamada como una de las mujeres más bellas de ese mundo, y solo su belleza estaba detrás de la diosa reencarnada, Celestine. Y en ese momento, aunque el físico de Olga como elfa oscura, se preservaba con sumo cuidado a lo largo de los largos años, y aunque su sensualidad siempre estaba a flote en todo momento, comparada ahora mismo, era como comparar un Pokémon inofensivo, con el Pokémon Mewtwo. O sea, eso mismo. Olga ahora prácticamente era tan hermosa, que al igual que Alexander con las criaturas femeninas, producía un efecto bastante llamativo en las criaturas masculinas que ponían su atención en ella. De hecho, la primera persona que se sorprendió al ver a tal grupo de mujeres más hermosas que las diosas de la belleza de diferentes religiones, había sido la señora Zorro, y al menos ahora, aunque todavía estaba sorprendida, ya no creía que fuera algo tan impactante como lo creía inicialmente. En todo caso, la señora Zorro no pudo evitar mirar a Alexander de nuevo de reojo, mientras su mente intentaba pensar de dónde se había sacado tales mujeres, y cómo las había hecho sus esposas. Es decir, la señora Zorro escuchó la historia de Alexander anteriormente, pero el ver no era lo mismo que el oír. Para nada. Un dato curioso, es que nunca, en todo el pequeño tiempo de presentaciones alrededor de todo el lugar yokai, se armó revuelo o jaleo acerca de la belleza de estas nuevas prometidas, del amante de su princesa Kyuubi. ¿Por qué no se armó jaleo? Para conocer la respuesta de esta pregunta, hay que mirar hacia el pasado no tan lejano. Hubo una vez en el centro del territorio yokai, que existieron algunas personas, que no estuvieron de acuerdo de que su flor inalcanzable, Yasaka-sama, se hubiera juntado con un pobre humano en ese momento. Es decir, cualquier yokai normal, o cualquier yokai masculino normal, naturalmente sentiría una especie de adoración por la carismática líder yokai que benefició tanto a los mismos desde que empezó en su cargo, ya sea en mayor o en menor cantidad. Y eso era sin mencionar que esa líder yokai era toda una belleza de mujer madura en toda la regla, que mantenía una especie de pureza, haciendo imposible no adorarla, como líder y como mujer. A no ser que tuvieran problemas de orientación sexual. Pero en aquel momento, hubieron hombres valientes que salieron a defender a su flor cuando sintieron que desperdiciaba sus cualidades con un novio humano. ¿Cuál fue el resultado? No es necesario decir el resultado, solo hay que decir que ese novio humano era mucho más fuerte de lo que cualquier hombre valiente esperaba, mucho más, y en Unrath, ya no quedaban hombres valientes. Entonces, en este momento, la situación se repitió nuevamente, pero a diferencia de la adoración por su agradable y hermosa líder, el motivo esta vez fue por los celos diabólicos que surgieron al ver que el novio humano no solo estaba junto a su hermosa líder de facción, sino que también estaba con 10 mujeres tan o más hermosas en comparación con su líder. Sí, la verdad, el mundo es cruel. Y por eso, ¿cuál fue el resultado esta vez para los hombres valientes? No es necesario decir el resultado, solo hay que decir que el novio humano seguía siendo mucho más fuerte de lo que cualquier hombre valiente yokai esperaba. Ejem. Aparte de eso, todo transcurrió con normalidad, y entre una cosa y la otra, el reloj marcó las 10:32 am. Junto al destello rojo de un círculo mágico en la oficina de Yasaka. Sí.
Hoy, por primera vez en la historia, la capital Youkai de este mundo recibiría a unos importantes visitantes de la nobleza demoníaca en son de paz. Hoy, definitivamente no era un día cualquiera. Oh, y vaya que no lo era. Final del capítulo.